Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga a todos los amigos. Bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque en medio de este tiempo Él es quien nos guarda, Él es quien nos ayuda. Y saben, con Cristo vamos a salir adelante. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que prometió que nos guardaría y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 14: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpas que tocaban, como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aleluya. Redención. Un día la iglesia estará delante del Dios Todopoderoso para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. ¿Y quiénes son la iglesia? El texto dice: los que han sido rescatados, comprados por la sangre preciosa de Jesús. Así que estar en esta tierra, saben, caminando con Jesús es ganancia. Cualquiera sea la situación o la circunstancia que nos toque vivir, seguimos alabando, seguimos bendiciendo y glorificando al Señor. Así que esta mañana creemos que es una mañana también para bendecir, para alabar y glorificar a nuestro Dios. También creo que este día Dios nos hablará por su palabra. Así que, mis hermanos, yo les animo, les motivo que abran su corazón para alabar al Señor y también para recibir su palabra en medio de este tiempo. Dios les bendiga y alabemos y bendigamos al Señor. Buenos días, amada iglesia, que Dios te continúe bendiciendo. En esta mañana quiero compartir con ustedes el Salmo 34. Dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo el Señor, en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Amén. En medio de estos tiempos, en medio de esta pandemia, de todo lo que estamos pasando, creo que esta palabra es muy hermosa para la iglesia, donde dice: alabaré al Señor en todo tiempo. Entonces, que la alabanza no falte en nuestros labios, que la adoración al Señor no deje de fluir en nuestras bocas. Yo creo que esto es muy hermoso cuando dice: alabaré al Señor en todo tiempo, en todas circunstancias, no solamente en momentos buenos, no solamente en momentos de alegría. Yo creo que en estos tiempos es algo muy, muy hermoso para nuestras vidas y es algo clave, porque Él nos da esa fortaleza en medio de la alabanza. Él nos da calma, y yo creo que nosotros, cuando alabamos a Dios en medio de esta situación, Él se regocija y exaltamos su nombre. Dice: vengan y hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. No solamente Genesaret está alabando al Señor, sino que creo que las iglesias a nivel mundial están en estos momentos de esta crisis alabando al Señor. Entonces vamos a exaltar el nombre de Él por medio de la alabanza y la adoración. Yo quiero que ahí en donde estás, ahí en casa, con tu familia, te invito a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te exaltamos,
Glorificamos tu nombre, mi Rey, te bendecimos. A ti sea la gloria y la honra, Espíritu de Dios. Gracias por las familias que nos acompañan, Señor. Dios mío, yo sé que tú te mueves en cada hogar, Señor. Yo sé que te estás moviendo en cada hogar, Dios, a pesar de las situaciones, a pesar de este momento de crisis, Dios. Yo sé que tú te estás moviendo en las familias de Genezaret, Señor. Y yo, Señor, creo en el nombre de Jesús que tu iglesia no se cansará de exaltar tu bendito nombre, Señor, y que en nuestros labios no falte la alabanza, que nuestros labios no cesen de glorificarte en todo tiempo, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoque que me quiera más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcanza
porque tú me amas, Señor. Derrama tu gloria en medio de estos tiempos, Dios. Derrama tu gloria en medio de tu iglesia, Señor. Derrama tu gloria sobre Genezaret, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por estas personas, por estos hermanos, Señor, que están conectados en esta hora, Dios. Te pido que les bendigas, Señor. Gracias por sus familias, Señor. Gracias por tu presencia, mi Rey, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Muchísimas gracias. Amén y amén. Con ese mismo gozo vamos a glorificar al Señor por medio de la alabanza. Dice su palabra que en medio de la alabanza ocurren grandes cosas. Así que lo creemos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, y somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, ante nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, quita y gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, ante nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, quita y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas, quita y gloria. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, tú eres rey, tú eres rey. Aleluya. Y proclamamos
que Él es nuestro Rey sobre toda la creación. Gloria a Dios. Y con ese mismo gozo, allí donde estás, vamos a seguir alabando al Señor. Y decimos que hay libertad en la casa de Dios. No solamente en la casa de Dios, hay libertad en tu casa, en mi casa. Gloria a Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y gloria a Dios, hay una libertad en nuestros hogares, lo creemos en el nombre de Jesús. Libertad en casa, libertad al alcanzar, libertad en casa, libertad al alcanzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, y somos libres, y somos libres por su sangre, libres soy, y somos libres, y somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Libres somos, Señor, por tu sangre poderosa. Gracias porque nos has dado esa libertad, Señor.
Y en esa libertad, Dios, que tú nos has dado, nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias por esa libertad, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Muy buenos días a todas las familias que se unen con nosotros en este momento. A nombre de nuestra iglesia Genezaret, un abrazo fuerte y oramos para que la bendición del Dios Altísimo, ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese Dios poderoso, llene tu casa con su presencia, que el Espíritu Santo te invada de paz a ti y a toda tu familia. En esta mañana quiero iniciar haciéndoles una pregunta que obviamente no voy a escuchar sus respuestas, pero ustedes la van a tener allí muy pendiente. ¿Cómo te has sentido cuando alguien a quien amas mucho ya no se interesa por ti? Ya no le preocupa lo que suceda contigo. ¿En algún momento has experimentado sentimientos de abandono, de desamparo? Quiero leerte el significado de la palabra desamparo según el diccionario. Dice: sentimiento de desprotección que va acompañado de una sensación de vulnerabilidad, de soledad, de tristeza e incluso de miedo. Este sentimiento produce intenso desosiego interior. ¿Te has sentido así? O más específicamente quiero preguntarte, ¿te has sentido así respecto a Dios? ¿Has sentido que Dios no te tiene en cuenta, que ya no te escucha, que ya se olvidó de ti, que te ha desamparado? Bueno, si tú te estás haciendo esa pregunta, si tú has sentido esto, déjame decirte lo que Dios nos dice para esto. Isaías 49:15 dice: pero Dios respondió: Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Y me gustaría que reemplazaras esa palabra Jerusalén y colocaras tu nombre allí. Pero Dios respondió: María, Juan, Pedro, Luis, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, te dice el Dios Todopoderoso. Oseas 11:8 dice: yo no puedo abandonarlos. No, sería incapaz de hacerlo. Vuelvo a leerlo. Yo no puedo abandonarlos. Sería incapaz de hacerlo. Y yo quiero decirte en esta mañana que es mentira que Dios te ha abandonado. Es mentira que Dios no te escucha. Es mentira que Dios no ha visto tus lágrimas. Es mentira que Él no está allí en medio de lo que puedas estar atravesando. Posiblemente estás pasando o has atravesado momentos difíciles, te has sentido confundido, confundida, o posiblemente ha habido humillación a través de alguna situación. Pero ¿sabes? Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque tu Redentor es Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. En esta mañana vamos a hablar de, el título que le he dado a este pasaje es Dios no se ha olvidado de ti. Y nos vamos a centrar en la historia de un pueblo que en algún momento pensó que Dios los había olvidado, que
que Dios no se interesaba por ellos, que ya Dios no los escuchaba, que los había dejado en la situación, en la circunstancia que ellos estaban atravesando, que ya Él no se interesaba por sus vidas. El principio fundamental de la fe de los judíos se basaba en que Dios es un Dios hacedor. Quiero repetir eso. Dios es un Dios hacedor. Y ellos se encargaban de transmitir esto a sus hijos. Los padres enseñaban las escrituras a sus hijos. Desde mucho antes que los niños aprendieran a leer, ya ellos memorizaban las escrituras y aprendían a leer con la Biblia por repetición. O sea, estos padres querían que el corazón de sus hijos se llenara de la palabra de Dios. Recordemos que era lo que les enseñaban, que Dios es un Dios hacedor. En esta mañana nos vamos a centrar en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro maravilloso, donde podemos ver las cosas extraordinarias que Dios hizo a favor de su pueblo. Cosas tan importantes que dejaban ver que Dios estaba comprometido con su pueblo. Y vamos a mirar dos cosas de cómo quería Dios mostrarse a su pueblo. Y la primera cosa, cómo Dios quería mostrarse a su pueblo, es que Él quería mostrarles quién era Él. Dios quería mostrar a su pueblo quién era Él. En el libro de Éxodo 2:24 nos dice: quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. ¿Sabes cuántos años tenía el pueblo de estar esclavizado por los egipcios? Aproximadamente 400 a 430 años de estar esclavizados. Y te voy a invitar que te metas en esta escena maravillosa. Y vamos a recordar aquel jovencito llamado José. Vamos a recordar un poquito para que te centres más, pero va a ser muy breve. Recuerden José, el de la túnica de colores, que fue vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos, a unos mercaderes, y llega a Egipto en la condición de esclavo. Pero Dios tenía planes maravillosos con la vida de José, y él quería hacer cosas extraordinarias. En todo este proceso, recuerden que también él interpretaba sueños. Dios le mostraba cosas a través de sueños y él tenía ese don, esa facilidad para interpretarlos. Entonces, el faraón había tenido un sueño, recuerden el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. Bueno, no nos vamos a detener en esto. Lo importante aquí es que este jovencito llega a ocupar cargos gubernamentales y él era el segundo después del faraón. Y él se lleva a toda su familia a Egipto. Todos se fueron y comenzaron a multiplicarse. Pero al paso de los años, José murió Faraón, el pueblo sigue multiplicándose, pero los egipcios comienzan a notar que ya el pueblo era muy numeroso y eran fuertes. Entonces, el faraón busca diferentes formas como que para evitar que se siga multiplicando, y habla con las parteras para que ellas evitaran que los niños nacieran, pero en todo eso intervino Dios para que no sucediera. Pero el pueblo era muy fuerte. Entonces el temor era que el pueblo se rebelara contra los egipcios, y es allí donde los esclavizan, donde los oprimen, donde son humillados, ultrajados en sus derechos. O sea, hay una opresión muy fuerte sobre este pueblo. Humanamente no había posibilidad que ellos salieran en libertad, que ellos fueran libres. No podemos pensar ni en la más mínima posibilidad que ellos salieran.
Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué cosas en tu vida humanamente no tienen salida, humanamente no tienen solución? ¿Qué cosas piensas que definitivamente ya allí no hay nada que hacer? Pero así como humanamente el pueblo no podía ser libre, pero Dios escuchó su clamor y Dios intervino, déjame decirte que ese mismo Dios está dispuesto a hacer posible lo que tú piensas que es imposible. Segunda cosa, como Dios quería demostrarse a su pueblo, es que su poder era mayor que el poder de Faraón y de todo su ejército. Éxodo 7:5 nos dice, cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El poder de nuestro Dios es superior a todo lo que pueda existir. Vamos a mirar en esta palabra que estamos aprendiendo 5 cosas que Dios hizo por su pueblo que también las quiere hacer por ti. Y me voy a referir a la primera, y es: Dios proveerá una salida. Éxodo 12:31, nos metemos en la escena otra vez. El pueblo es esclavizado. Ellos claman a Dios y Dios escucha el clamor. Y levanta a un hombre llamado Moisés, que fue escogido para ser instrumento para liberar a este pueblo. Y Dios le dice, ve donde Faraón, dile que deje ir a mi pueblo para que me adore. Pero obviamente Faraón no iba a aceptar. Y su corazón fue endurecido. Y fue entonces cuando comenzaron a venir las plagas, recordemos las plagas, pero cada vez, aunque eran oprimidos por estas plagas, el corazón de Faraón se endurecía más. Y pasó la primera plaga, la segunda, la tercera, más se endurecía, la cuarta, la quinta, la sexta, y decía que no iba a dejar salir al pueblo y más los oprimía. Y el pueblo estaba desesperado, el pueblo estaba en angustia. Hasta que llegó la 10ª, que es la muerte de los primogénitos. Y esta parte tocó muy fuerte la vida de Faraón, porque él tuvo una gran pérdida. Su hijo murió, su primogénito murió, y todos los animales, todo lo que era primogénito, el ganado, donde estuvieran, morían. Pero quiero resaltar algo extraordinario que sucedió en este momento. El pueblo de Dios no fue tocado. Ninguno de los primogénitos del pueblo de Dios murió. Dios hace diferencia entre Egipto e Israel. Entonces, recordamos el primer punto, Dios proveerá una salida. Dios abrirá una puerta de libertad para ti. Eso no lo dudes. El segundo punto es, tu Dios hacedor siempre te acompaña en el desierto. Imagínense ustedes esa escena fuerte. Me remito un momentico a Éxodo 12:31, que dice, después de toda esta tragedia que sucedió, que ya el corazón de Faraón estaba muy dolido por la muerte de su hijo. Entonces nos dice la palabra, esa noche el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Dios escuchó el clamor de su pueblo y actuó poderosamente. Entonces, retomando esta escena, imagínense la alegría del pueblo cuando el pueblo puede salir con toda su familia, sus pertenencias, y comienzan a salir de este lugar de esclavitud. Pero sucede algo, y es que ellos
deben atravesar el desierto. Ellos tenían que atravesar el desierto. Entonces, la segunda parte es, tu Dios hacedor siempre te acompaña en el desierto. Imaginemos nosotros ese desierto. Lo primero que nos viene a la mente es un lugar muy caluroso, sol inclemente, muy fuerte, tierras áridas, animales ponzoñosos. Podemos ver en los estudios que se ha hecho que era una tierra que tenía hoyos, huecos muy profundos. Entonces en la noche escuchaban el aullido de los lobos, de los chacales, y esto podía aumentar la sensación de desamparo. Pero algo importante, en medio de ese desierto, Dios estaba con su pueblo. Dios está contigo en el desierto que tú puedas estar atravesando. Dios no se ha apartado de ti. En el libro, en Éxodo, continuamos en el capítulo 13, versículo 21, y vamos a encontrar algo que es supremamente extraordinario. Dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Es algo extraordinario. Por mucho que nosotros tratemos de imaginar esto que estaba sucediendo, o sea, nuestra mente, pienso que no alcanza a dimensionar este fenómeno tan maravilloso que estaba sucediendo. Imagínense ustedes. Ya dijimos que el desierto es caluroso, que el sol es inclemente. Entonces, Dios, ese Dios amoroso y ese Dios creativo, envía una columna de nube para protegerlos del calor durante el día. Qué maravilloso. Y en la noche, una columna de fuego. Esta columna de fuego les daba luz y los dirigía. En la noche podemos pensar que podían haber muchos peligros. Recuerden los animales, recuerden los hoyos, los huecos, y ellos podían caer. Pero ese Dios maravilloso tiene en cuenta todos esos detalles. Y esta columna de fuego los guiaba a ellos en medio de la noche. La noche la podemos relacionar con oscuridad. Siempre que hablamos de noche, allí mismo viene la imagen de oscuridad. Y la oscuridad en la vida del creyente son esos momentos de tribulación, esos momentos de prueba que llegan a nuestra vida. Nos sentimos solos, nos sentimos aislados, como podemos estar en este momento. Las cosas no nos resultan, no vemos respuesta a nuestras oraciones. Se quebranta la salud, la muerte toca nuestras vidas muy de cerca. Se pierde el empleo, la economía se va al piso, pero la presencia de Dios no te abandona en medio de esta oscuridad. La oscuridad te puede desorientar, te puede atemorizar y te puede deprimir, pero Dios está contigo en medio de esa oscuridad. Y quiero decirte otra cosa. No va a ser fácil salir de Egipto, no va a ser fácil salir de esa opresión. Cuando el pueblo sale, que ya Faraón le había dado la orden para que se fueran, para que salieran, estaba muy dolido. Cuando él reacciona, nos dice Éxodo 14:5, cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho?, se decían.
¿Cómo es posible que nosotros hayamos dejado ir a este pueblo? Y Éxodo 14:9 nos dice, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra. Ellos persiguieron con sus carros y caballos de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Entonces, Faraón no va a quererte que tú seas libre, no va a querer que tú salgas de la esclavitud. Y déjame decirte que la batalla de la libertad está en nuestra mente. El enemigo va a atacar tu mente de 1000 formas y te va a decir, Dios no está contigo, Dios no te escucha, Dios escucha a otros, a ti no. Pero ¿sabes una cosa? Allí es donde tú tienes que tener presente lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre preciosa y de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú pudiste tener derecho de permitir que Él fuera el dueño de tu vida y hacer que Él sea tu Padre. Tú tuviste el derecho de ser un hijo de Dios. Tenemos esa identidad, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos derechos, todos los derechos. Por eso nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Por eso nuestro Padre no nos abandona. Por eso nuestro Padre está con nosotros. Eres un hijo de Dios. No eres cualquier persona. Ten eso presente. No eres cualquiera. Cuando vengan esos pensamientos de que eres tan poca cosa, que tú no vas a poder enfrentar una u otra situación que se están presentando. Tienes que recordar, tener presente, si Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, ¿qué cosas más no hará Él por nosotros? Éxodo 14:10 nos dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Los egipcios comienzan a perseguir al pueblo de Israel y se esmeran tanto por alcanzarlo, y tenían carruajes, ejércitos. Y recuerda que el pueblo iba a pie. O sea, podríamos decir que iba en desventaja. Y comienzan a perseguirlo y los alcanzan. Nos dice este versículo que ellos se llenaron de pánico. ¿Recuerda lo que vimos al principio? Donde se fundamentaba la fe de los judíos, que Dios es un Dios hacedor. Aquí el pánico, el miedo, podemos ver que hace que nosotros nos olvidemos de las cosas extraordinarias que Dios ha hecho a favor nuestro. Eso logra el pánico, el miedo, nos desubica, nos hace ver que no hay salida, que no hay esperanza. De pronto nos hace pensar que las cosas que Dios, esas maravillas que Dios hizo, las hizo en el pasado, pero que ahora no, que lo que estamos viviendo ahora o la situación que estemos viviendo es tan fuerte que no, pues en este momento Dios no va a actuar. Eso lo consigue el miedo, el pánico. Pero Éxodo 14:13 y 14 nos dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos, mi hermano, mi amigo. El Señor mismo está peleando a favor tuyo. Y Él te dice en esta mañana, quédate quieto,
estate tranquilo, que yo estoy peleando a favor tuyo. Tercera cosa, tu Dios protector le pone límite al enemigo y esto me llena de mucha emoción. Éxodo 14, 19 al 20 dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Dios pone límite al enemigo. Aunque el enemigo esté muy cerca, aunque eso que te está angustiando, te está oprimiendo, ese peligro que está allá afuera, todas las cosas que están sucediendo estén muy cerca de ti, Dios pone límite entre el enemigo y tu vida. Cuarta cosa, Dios prepara un camino donde no lo hay. Y es emocionante todo esto que hemos estado viviendo, que hemos estado viendo del pueblo de Israel. Y no quiero que te salgas de esa escena. Ya vimos que los egipcios llegaron, alcanzaron al pueblo de Dios, pero que Él puso límites. Qué cosa tan maravillosa. Dice el versículo 21 y 22. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Bendito sea nuestro Dios poderoso. El pueblo pudo cruzar por tierra seca. Dios abrirá un camino para ti donde no lo hay, donde tú no estás viendo salida en este momento, donde tus ojos ven que todas las puertas se cerraron, que ya no tienes ninguna opción, que no tienes ningún recurso. Déjame decir que Dios abrirá una puerta, un camino para ti donde no lo hay. Quinta cosa, Dios vence al enemigo y te da la victoria. Bueno, nos retomamos la escena nuevamente. El Señor abre el camino en el mar, algo extraordinario, algo que nuestra mente finita no alcanza a dimensionar. Y el pueblo puede cruzar en seco. Pero vamos a ver qué sucede en el versículo 23, 24 y 25. Dice: entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos de Faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Me gusta esta parte que viene. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Y ellos dijeron: salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Dios, qué cosa tan extraordinaria, como Dios defendió a su pueblo, como Dios intervino para dar protección a su pueblo. Y si seguimos leyendo, podemos ver que después que el pueblo logra cruzar
en seco al otro lado y estar seguros, cuando ya todos estaban seguros, sus vidas estaban protegidas. Entonces, estos egipcios, pues ellos pensaban que ellos también iban a poder cruzar, que este milagro, esta maravilla era también para ellos, pero esta maravilla era solamente para el pueblo de Dios. Y vemos lo que sucede, como las aguas vuelven a su lugar y ellos perecen. Pero ¿qué sucede cuando todo esto sucede, cuando todos estos hechos se dan? Al ver tantas maravillas de parte de Dios, hay un canto, un cántico de liberación que sale de lo más profundo del corazón de Moisés y del pueblo. Y nos dice el capítulo 15 de Éxodo, los 2 primeros versículos, dice: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor: cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar el caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Qué cosa tan maravillosa. Porque Moisés aquí no está hablando de, sí, ese Dios, hay un Dios que hizo estas maravillas con el pueblo de Israel. Hay un Dios que se movió a favor del pueblo. No. Moisés está hablando de un Dios personal, su Dios. Y él está diciendo: el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Es ese Dios personal en el que nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué cosas te están amenazando en este momento? ¿Qué te está esclavizando? ¿Será que el miedo a morir? ¿El miedo al fracaso? Que todos esos proyectos que tú hiciste fracasen. Hay miedo al futuro. ¿Será que todo esto está amenazando tu vida? Pero hoy necesitas creer en ese Dios hacedor. Hoy necesitas retomar esa confianza, y así como Moisés sabía y hablaba de ese Dios, su Dios, tú tienes que hacerlo. Tu Dios te ayudará. Y quiero invitarte que hagas estas declaraciones conmigo, allí donde tú estás. Yo te invito a que tú levantes tu mano y juntos vamos a hacer estas 6 declaraciones. Mi Dios es hacedor. Mi Dios me acompaña. Mi Dios provee una salida. Mi Dios pone límite al enemigo. Y quiero repetir esa. Mi Dios pone límite al enemigo. Mi Dios abrirá un camino donde no lo hay. Y mi Dios vencerá al enemigo y me dará la victoria. Aleluya. Ese es nuestro Dios, el Dios que quiere dar victoria a su pueblo, el Dios que quiere darte la victoria a ti, el Dios que quiere hacer maravillas contigo. Y no olvides, Dios es un Dios hacedor. Voy a orar en esta mañana por ti. Padre Celestial, en esta mañana yo bendigo, Señor, a cada persona que ha escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de maravillas, un Dios hacedor de maravillas, ese Dios que hizo milagros, proezas en el pasado, pero que hoy las sigue haciendo a favor de su pueblo. Hoy, Señor, oro
para que esa confianza esté en el corazón de las personas que me han escuchado, Señor. Padre, que tú eches fuera todo temor, porque nosotros no somos hijos de cualquiera. Somos hijos del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que tiene dominio sobre todo lo creado. Bendice, Señor, en gran manera a todos los que se han unido en esta mañana. Dios te bendiga y te guarde.